Muy buenos días. Deseando de todo corazón que hayan amanecido con cosas preciosas. Hoy el primer día de la semana, aunque por allá en nuestro inconsciente es el último día de la semana, ¿no? Fin de semana. Y está como que el primero es el lunes, pero realmente en el almanaque suyo el domingo es el primer día de la semana. Y deseando que tengan muchas cosas preciosas hoy. Los que son casados, que hayan podido disfrutar a su preciosa esposa esta mañana. Los que tienen hijos, a sus preciosos hijos. Los que son hijos, y tal vez si sus papás no están acá, su familia es preciosa, porque la familia es hermosa. Y hay muchas cosas preciosas. Algo precioso es algo supremamente valioso. Pero si algo con todo mi corazón deseo que tengan es una fe preciosa. Porque el apóstol Pedro habló de la fe como algo precioso. Y muchas veces lo precioso uno tiene que detallarlo para saber por qué es precioso. Yo a veces me pregunto de las joyas preciosas, ¿dónde ven lo precioso? Soy un ignorante de eso. He tenido esmeraldas en mis manos y yo les doy la vueltica y sí, es verde, pero vale mucha plata y por eso uno las guarda, ¿no? Están valoradas. Y Colombia brilla en el mundo por las esmeraldas con esa calidad que salen de las rocas esmeraldinas de Boyacá. Pero yo quisiera saber dónde está lo precioso. Bueno, el oro es algo más cercano porque los que son casados por lo menos un pedacito de oro tenemos. Y es un metal precioso, sí, es amarillo. Así que muchas veces lo precioso hay que buscarle dónde está lo precioso. Y la fe hay que buscarle lo precioso que es la fe. Y hay falsificación de lo precioso, ¿no? Y creo que de las cosas más falsificadas que hay en la vida es la fe. Más tergiversadas. La palabra tenga fe es una palabra, una frase común. Pero ese tenga fe es como que crea que lo malo va a cambiar. Y la fe es más que eso. La fe es más que eso. Anoche mucha gente jugó la lotería o el baloto por fe. Otros gastaron sus últimas monedas en algún casino por fe. Otros quieren tomar un crédito por fe. Y pareciera que todo el mundo tiene la fe y la usa, ¿no? Pero creo que ignoramos mucho qué es la fe. Por eso quiero empezar hoy una serie que tiene que ver con la fe. Y la fe es muy valiosa, por eso es muy peleada. La fe es tan importante que Dios dice que muchas cosas van a acabarse y van a dejar de ser. Por ejemplo, el dinero va a dejar de ser algún día, va a dejar de funcionar esa cosa. Aún las predicaciones tendrán se acabarán. Pero lo que nunca acabará, lo que permanecerá es la fe, la esperanza y el amor. O sea, la fe es algo supremamente importante. Y por eso la fe es algo que el enemigo de nuestras almas, que el enemigo de nuestras vidas siempre quiere contaminar, tergiversar, impedir. Y por eso vivimos una batalla por la fe. Y esa es la serie que vamos a comenzar hoy. Cuando hablo de serie, hablo de empezar un tema y luego una serie de mensajes que hacen parte de ese tema. Hoy vamos a ver, empezamos la serie de la batalla por la fe y vamos a ver la primera parte que es, la fe es una batalla personal. Quiero hablarte a ti como individuo, como persona, en la que Dios quiere
No solamente depositar la fe, sino desarrollar una fe verdadera. Y para ello es importante mirar la falsificación de la fe o el fracaso de la fe. También mirar de otro punto de vista a un gigante de la fe. Y quiero que nos miremos en ellos como un ejemplo a no seguir y el otro como alguien en quien podemos, al mirar el cuadro que la Biblia nos presenta de él, un cuadro en movimiento, un cuadro emocionante, un cuadro activo, podernos inspirar en él y decir, quiero imitar esa fe. La Biblia habla de héroes de la fe. La Biblia habla de que hubo en el mundo hombres de los cuales el mundo no era digno. Y esa frase a mí ya me eriza hasta lo profundo. Hombres de los cuales el mundo no era digno han pasado por esta tierra. Y el Señor describió muchos de ellos en Hebreos capítulo 11, allí describió muchos de ellos. Así que es bueno echarse una miradita a estos hombres que son un modelo a seguir. Por eso quiero que leamos el primer libro de Reyes, capítulo 16. Vamos a hacer un contraste entre dos personas. Y quiero que veamos algunos, gracias por preocuparte por mi belleza siempre. Algunos elementos que debe tener una fe en ti, o sea, cosas por las que tú debes pelear para que tengas la fe genuina. Versículo 29. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Voy a estar leyendo en la Reina Valera 1960. Casi te saludo. Hola, Miguel. Pero bien, bien, bien. Aquí tenemos el primer personaje. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahí tú tienes al pueblo de Dios. Israel y Judá están divididos. El reino de Judá son 2 naciones, Israel son 10, pero que en el formato original eran 12, un solo pueblo. Dios siempre vio un solo pueblo y ahí ya veo un problemita que venía ocurriendo en la nación. Y nos menciona allí a Asa, del cual no vamos a hablar, pero nos menciona a Israel. Quiero atraer aquí primero tu atención en qué es Israel. Israel es el primer pueblo escogido. Es como si Dios viniera fabricando una fe a través de la historia, y al primer pueblo que escoge para depositar en ellos esos rudimentos de la fe, esas bases iniciales de la fe, es Israel. Entonces, cuando uno dice que hay un rey de Israel, uno ya puede sospechar cosas. Por ejemplo, en quién creía viniera fabricando si es rey de Israel. En Dios. Pero ese Dios tiene un nombre, ¿no? Porque todos los pueblos de ese entonces creían en Dios. Es más, cada uno tenía su propio Dios. Habían dioses territoriales, ¿no? Entonces, cada región tenía su propio Dios. Y entonces había en Israel el Dios de Israel. ¿Cuál es el Dios de Israel? Jehová. No les dé miedo decirlo, lo digo, no lo digo. Jehová. Entonces uno asume que todo rey de Israel, todo judío, todo israelita tiene una fe. ¿Qué libro leían? La Torá. Por lo menos los 5 primeros libros de la Biblia estaban ya escritos.
Y entonces se regían por todo lo que decía la ley mosaica. ¿Cuál era uno de los héroes de Israel? Moisés. Y entonces cada niño de Israel conocía la historia de Moisés, de cómo Dios, después de haber escogido a Abraham, el pueblo de Israel es esclavizado durante 400 años y luego viene Moisés. Y cómo desata un juicio sobre todos los dioses de Egipto y sale Israel y allí forma una nación. Y allá está el héroe, uno de los héroes de la fe, que es Moisés, del cual no vamos a hablar hoy. Pero todos estos niños, por ejemplo, Acab siendo niño, Asa siendo niño, en su casa le enseñaron la historia de Moisés, la historia de las 10 plagas, la historia de cómo se formó la nación de la cual ahora son reyes. Entonces uno imagina que son hombres de fe, ¿cierto? El versículo 30 continúa enfocándose un poquito en Acab. Versículo 30, por favor. Que no lo tengo aquí en mi iPad, necesito verlo eso. Gracias. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, sospechando nosotros que cree en Jehová, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí tú comienzas a ver un asunto de la fe. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Ya se ha vuelto algo cultural. 31. Cargando. Verso 31, por favor. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Ahí ya se ve algo de la fe. Bueno, hizo lo malo y luego tomó esposa. Todo eso tiene que ver con elementos de fe. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él, o sea, acá, edificó en Samaria. Verso 33. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira, o sea, el juicio de Jehová, Dios de Israel. Versículo 34. En su tiempo, en el tiempo de Acab, en el tiempo de su reinado, de su gobierno, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, o sea, la finalizó, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Los pongo un poquito en contexto. Cuando viene la conquista de uno de los héroes de la fe, Josué, la primera ciudad que conquistan es Jericó, con las vueltas, las trompetas y que los muros cayeron. El Señor dio una orden: no reedificaran esta ciudad. Lo dejó escrito y dijo: si alguno lo hiciere, tendrá esta maldición. Dejó maldición y todo el Señor. Dijo: si alguno la hace, morirá su descendencia, desde el primogénito hasta el menor. Y ahí está diciendo que en época de Acab, y él, el primogénito, muere cuando empiezan, el primogénito de Hiel, que es Abirán, muere cuando Hiel empieza la reedificación, y el último muere cuando termina la edificación. Todo porque Acab lo mandó a construir. Ese es un hombre que fracasó en la fe. Capítulo 17, versículo 1.
Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y en este versículo nos vamos a quedar un ratico. Entonces, o sea, todo lo anterior nos conecta acá. Entonces Elías Tisbita, Tisbita no es el apellido, Tisbita era de donde él venía, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Aquí empieza la escena donde quiero que nos centremos. Aparece lo que dice un hombre a otro. Y aquí es como una pelea. Está ocurriendo algo muy delicado en Israel. Y entonces Dios va a intervenir. Porque lo que está en riesgo es la fe. Lo que está en la batalla es la fe. Es una batalla atroz que usted la va a ir comprendiendo en estos capítulos que vamos a ir mirando. Y entonces aquí el Señor tiene que traer a alguien que es Elías. Y lo primero que aparece allí de escena en Elías es lo que él le dice a Acab. Es una batalla, es como en una esquina Acab y en otra esquina Elías. Ten en cuenta que ambos son judíos, son israelitas, ambos fueron niños que crecieron con el conocimiento de la Torá. Ambos tenían que leerla. Elías, por ser profeta, tenía que conocerla muy bien, y el rey Acab, por ser rey, tenía que conocerla muy bien. Porque para que alguien pudiera reinar tenía que tener un rollo de la ley al lado de él para poder gobernar de acuerdo a Dios. El uno muestra un fracaso total de la fe y el otro muestra a un héroe de la fe, y los vamos a analizar. Primero vamos a analizar a Acab. Acá, mira lo que dice ese texto. Dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en esos años, sino por mi palabra. Para que haya una verdadera fe, tiene que haber una espiritualidad verdadera. Espiritualidad verdadera. Así que ya, aplicándolo a tu vida, hay una batalla en tu vida por una espiritualidad verdadera. Ahí empieza la batalla, porque la fe es una batalla personal. Y tú que me estás escuchando, vas a experimentar que tienes una guerra continua en el desarrollo de una espiritualidad genuina, de una espiritualidad verdadera. Acab no tenía una espiritualidad verdadera. Acab creía en Jehová. Uno dice, ¿será? Los versículos que acabé de leer dirían que no, pero él tenía una creencia. El solo hecho de ser judío no lo hacían ignorante del Dios que estableció esa nación, porque a Israel la estableció Dios como nación. Que hoy en día Israel no siga al Dios verdadero es otra cosa, pero que la estableció como nación es verdad. Entonces, él fue como uno de nuestros niños que están por allí, creciendo y conociendo la palabra de Dios. Así que había en su cabeza la información acerca de Dios. Podemos decir que Acab tenía creencia. Pero, ¿qué es la falsa espiritualidad? Porque si hay espiritualidad verdadera en la fe preciosa, hay espiritualidad falsa en la fe chiviada. ¿Qué es una espiritualidad falsa? Es donde hay creencia sin palabra o sin obediencia a la palabra. Porque la fe verdadera se cimenta en la palabra de Dios. Ahí. Porque la fe viene por el oír. Entonces, tú puedes creer en Jesús, pero si no conoces la palabra de Dios, no tendrás una fe cimentada en Jesús.
tendrás una creencia por ser latino, por ser colombiano y porque desde tus tatarabuelos hemos venido creyendo en Jesús. No creemos en Alá porque simplemente a nosotros no nos heredaron la fe de Alá. Hay otros lugares del mundo donde creen en Alá porque es lo que se heredó. Entonces nosotros tenemos muchas veces una creencia por herencia, pero sin palabra. Y hay gente que podría decir, yo creo en Dios. Es la situación de mucho colombiano, de mucho latino. Yo creo en Dios, pero no tengo ni idea de lo que es la Biblia. Pero un caso peor que ese es conocer la Biblia, conocer la palabra, decir tengo fe en la palabra, pero no obedecerla. Y lo que es peor aún, no solamente no obedecerla, sino ir en contra de ella. Hacer cosas que uno sabe que el versículo dice no hagas y las hago. O no hacer cosas que yo sé que el versículo dice hazlas y no hacerlas. Por ejemplo, el perdón. La Biblia nos manda a perdonar. Y tú lo sabes. Solamente es que hayas aprendido el Padre Nuestro cuando eras niño o niña, y ahí vas a ver que está implícito el perdonar para ser perdonado. Entonces, si esa palabra no hace mella en tu mente y en tu corazón de tal manera que te lleve a perdonar, o sea, a obedecer ese pedacito, tú no estás creciendo en la fe. Tu fe no es genuina. Puedes rezar el Padre Nuestro todas las noches, todas las mañanas, y creer que estás teniendo una espiritualidad, pero no es verdadera, es falsa. Y entonces eso no va a tener peso en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes una creencia sin obediencia a la palabra. Y eso tenía Acab. Estaba muy claro que Dios dijo, no reedificarán Jericó. Y si la reedifican, caerá esta maldición. Y él la mandó a reedificar y cayó la maldición. ¿Por qué la mandó a reedificar? Ya les cuento. Es tener creencia, una fe falsa, es tener creencia sin palabra o con desobediencia a la palabra. Una fe falsa es tener creencia sin relación. Porque es que la fe nos conecta con Dios. La fe verdadera te lleva a alguien. La fe es el vínculo por el cual se hace posible que tú conozcas a Dios. La fe es toda una autopista para viajar, para ir, para caminar hacia el Dios verdadero. Esa es la fe. Por eso el Señor dice, todo el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y esta espiritualidad es posible cuando crees. Un elemento clave de la espiritualidad es la oración. Entonces, puede tener creencia y no orar. ¿Crees en el Dios verdadero? ¿Sí? ¿Hablas con Él? Es que es tan difícil. Quiere decir que en la batalla por la espiritualidad verdadera estás perdiendo. Y sí, crees en Él, pero no oras. Y eso es una fe falsa. Creencia sin relación no es compatible. Es falso, es falsificación. El que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo tengo una creencia, esa creencia sí es genuina. Esa fe debe manifestarse en que yo lo busco, en que tengo una fe, en que tengo una relación. Si no, no la tienes. Ya empieza tú a aplicar. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Les adelanto otra cosa. Creí, por lo cual hablé. Lo que uno cree lo expresa. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí. Lo siguiente no les voy a pedir que me lo respondan.
tu oración con Él es continua. Eso es para ti. Si ves que no, entonces estás en una batalla donde quieren falsificar tu fe. Es una lucha. Acab creció sin relacionarse con ese Dios. Conocía las historias, leía, ahí tenía el rollo, pero ni lo leía. Eso da espacio a un tercer elemento de lo que es una fe falsa, de lo que es una espiritualidad falsa, porque sí que eran creyentes. Era tan creyente Acab que no le bastó con el templo a Jehová y puso otro templo con otro Dios. Creencia con mezclas. Creencia no es lo mismo que fe. Por eso estoy colocando dentro de la falsa espiritualidad este concepto, creencia, porque él creía en Jehová. Creencia con mezclas. Cuando hablamos de mezclas es cuando dejamos que se filtren en la mente otros conceptos diferentes o contrarios a los de la fe verdadera. Y entonces se da allí una mezcla. Fabián nos compartía aquel día que la pureza tiene que ver con no tener mezclas. Por eso Dios aborrece las mezclas. Ustedes verán como en el Antiguo Testamento él prohibía que se mezclaran cosas, semillas, que se mezclaran allí tejidos, pero marcando el asunto de la pureza, que es no tener mezclas. Y para que la fe sea preciosa debe ser pura. Para que la fe sea preciosa debe ser genuina. Y cuando tiene mezclas, tuki tuki. Una de las cosas para falsificar el oro es que lo mezclan con latón. Entonces colocan un pedazo de latón y encima lo bañan con oro. Y parece desde lejos, uy, una pieza. Cuando van a fundir, se van a dar cuenta que está mezclado. Las mezclas generan una mente dividida. Y cuando hay mente dividida, hay lealtades fraccionadas. ¿En qué? Para no entrar en mucho detalle, porque le prometí a alguien que hoy iba a ser más corto. Ustedes ya saben a quién. Los hijos de Acab. Les voy a decir cuáles son los nombres de los hijos de Acab. Uno de los hijos de Acab es Joram. Joram. ¿Saben qué significa Joram? Joram significa Jehová es alto, o Jehová se ha exaltado por ser alto. Entonces, cuando nace su bebé, su primero, ¿qué nombre le pongo? Un nombre bíblico. Pongámosle un nombre que incluya el nombre de Dios. Joram. Hoy en día cuando uno ve un grupo de niños y uno dice, hey, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, vengan. Uno dice, son cristianos, ¿no? Los papás son cristianos, ¿cierto? Mi esposa le iba a poner a Caleb Arfasat. Así, de verdad. Muy bíblica. Entonces, cuando Acab busca nombre para sus hijos, no piensa en Baal, piensa en Jehová. Joram. Ocosías es otro hijo de Acab. Significa Jehová es quien sostiene. Entonces dice, ay, qué lindo nombre, que Jehová se ha exaltado. ¿Ves su fe? ¿Ves su creencia allí? Jehová se ha exaltado, que es un hijo, Así uno tenga una fe chiviada, el hijo es el hijo de uno, y uno lo ama, ¿sí o no? Que Jehová se ha exaltado, se llamará el otro. Y el otro, Jehová es el que sostiene. Pero en la vida de él, ni Jehová era exaltado, ni creía que Jehová le sostenía. Ahí ves tú una mente dividida. Una mente dividida.
La fe no se prueba cuando tú dices, ay, Dios te bendiga. Ay, sí, que el Señor nos proteja. Ay, aleluya, gloria a Dios. Que muchas veces son términos muy lindos y muy poderosos, pero muchas veces son muletillas. Sí, Dios, ayúdame. Entonces tenemos palabras bíblicas, tenemos un léxico religioso, un léxico espiritual, para no minimizarlo, pero no muestra espiritualidad verdadera. Y lastimosamente la batalla que hay en este tiempo es hacer que los cristianos seamos cristianos de léxico, pero no es igual la espiritualidad. Por eso el objetivo durante estos tiempos es mostrar dónde está la espiritualidad verdadera y qué es lo que nosotros debemos luchar para que se dé en nosotros, para no tener algo falso. Eso fue con lo que Jesús luchó con los fariseos, porque su espiritualidad era falsa. Tenían correcta teología, equivocada praxis. Esta fe, sea falsa o sea verdadera, sí o sí afecta el carácter. Tiene que afectar el carácter. En el caso de acá, el carácter de acá se edifica en todo lo contrario a la fe. ¿Y qué es lo contrario a la fe? El miedo. El miedo. El miedo es una especie de fe al revés. Como su espiritualidad es falsa, su fe es falsa. Entonces, tiene algo que rige su vida, que no es la fe, sino el temor. Yo puedo decir, sí, Jesús es mi Señor, pero que mi vida esté regida por el temor. Entonces, si mi vida está regida por el temor, mi fe no es verdadera. Voy a suavizarlo un poquito. Está en progreso. Y como en algunos está así, porque están empezando hace poco, la idea es que seas fortalecido y crezcas en una fe genuina. Porque el enemigo es el maestro de la falsificación. Y trata de filtrar y desviar y malinterpretar lo que es la fe para que tú no crezcas fuerte. La fe es sumamente importante. Cuando el carácter de uno, por no tener una espiritualidad verdadera, se edifica en el temor, entonces eso hace de uno una persona manipulable. Manipulable, endeble, frágil. Y este carácter de esta espiritualidad falsa se va a notar en decisiones. ¿Que tú quieres mirar carácter? Carácter no es ser bravo, porque aún eso a veces no lo comprendemos. Uy, es que ese tiene un carácter, ese sí es alguien de carácter. No, carácter es la estructura interna por la cual nosotros tomamos decisiones. Allí se ve tu carácter. Decisiones basadas en el miedo, porque el carácter está fundamentado en el miedo. Tú te puedes casar por fe o por miedo. No te recomiendo la segunda. Un temor, decisiones en la economía, temor en la economía. Y no es que yo esté utilizando el pasaje para hablar de economía. Cuando tú miras todo el texto, una columna central del texto tiene que ver con la economía. Por eso, aunque la quería colocar de últimas, me aparece de primeras. Permíteme te explico. El temor en la economía es lo que siempre ha dirigido al mundo. El mundo es manipulado por el miedo a lo económico. El mundo entero es manipulado por el miedo a lo económico.
Tú miras la reacción en la pandemia en el 2020 y la reacción fue de pánico en un alto porcentaje de las personas. En quienes no apareció esto fue en personas que tenían su seguridad en el mucho dinero que tenían. Algunos simplemente se encerraron y empezaron a comprar, a pedir, ya no alcanzaron a vivir como el miedo, simplemente encerrémonos en hoteles muy lujosos, en fincas, en islas. Entonces a ellos tal vez no les aflora el miedo porque se sienten seguros, porque tienen dinero. En donde más aflora es donde aquellos que, ¿habrá sueldo este mes? No habrá. Ahí apareció el temor. Y el temor en la economía es lo que siempre ha movido el mundo. Así que en la espiritualidad verdadera, la economía se ve de una manera y en la espiritualidad falsa se ve de otra. La base sobre la cual está la economía en la espiritualidad falsa y en la fe chiviada es el miedo. El éxito en lo económico no siempre es resultado de la fe. El mejor político de Israel fue Acab. Y cuando tú miras sus resultados políticos, sus alcances, todo el mundo diría que lo reelijan. Pero como era vitalicio, pues no lo podían reelegir porque cuando moría, ahí se acababa. Pero si uno lo mira desde el punto de vista político, económico, alianzas, fortalecimiento de la agricultura, fortalecimiento del ejército, el hombre la hizo. Entonces, no necesariamente a alguien que diga, mira, yo tengo, uno puede decir, uy, qué fe. No necesariamente. Aunque la fe tampoco se puede asociar a la pobreza, la fe verdadera. Pero Acab fue exitoso políticamente hablando. Y fue lo que logró tiene que ver por la manera en que él percibía el mundo y las decisiones que tomaba, que eran basadas en el temor. Llegó un momento en su vida donde Acab decidió adorar a Baal. Dice la Biblia que adoró a Baal. Una de las formas del culto a Baal y a Acera era la fornicación, el adulterio, la prostitución sagrada. Porque Baal era el dios de la fertilidad, la naturaleza fecundante. Era la principal deidad masculina de los fenicios, de los cananeos y de toda Asia en general. O sea, de él dependía la vida de los hijos, de él dependía, eso en la teología del mundo, no en la Biblia, ¿no? De él dependía las cosechas, el fruto de la tierra, la lluvia, dependía de Baal. Todo lo que tenía que ver con el producto de la tierra y de la vida era parte de la teología mundana asociada a este Dios, a este falso Dios, a este demonio. Entonces lo que todas las naciones hacían era un poco de acciones basadas en este engaño. Y dice que este hombre adoró a Baal. La forma más común y más perpetuada de adoración a Baal era besarlo en los pies. Se acercaba uno a la imagen de Baal y le chantaba ya su beso, que era amor, fidelidad, creencia, confianza, besar los pies. Cuando decimos que adoró a Baal, significa que él hizo eso. Y es más, allá en Samaria había un lugar de adoración a Dios, a Jehová. Puso al lado el templo a Baal. Iba uno y al otro. Un día para Jehová algo, otro día para Baal. Lo de Jehová lo hacía por tradición, lo de Baal lo hacía porque fue, nota que no adoró a Jehová, creía en Jehová, pero adoró a Baal. Eso es dualidad de corazón, dualidad de mente. Uno puede decir yo creo en Jesús y no adorar a Jesús. Y yo confío en Dios, pero mis besos van hacia otro lado.
Su matrimonio no lo hizo por amor. En ese entonces nadie se casaba por amor. Se casaba como alianza política. Fenicia, de donde venía Jezabel, era una potencia comercial. Así que el matrimonio con Jezabel fue una alianza estratégica. Él dijo: Fenicia está allí, cerca al mar, es una potencia marítima, nos conviene como nación por el asunto del comercio. El Ministerio de Hacienda ha de ser fortalecido. Fortaleceremos el producto interno de nuestra nación haciendo alianza allí. Todo lo que está en su mente es economía. Y viendo la potencia que había allí en todos los recursos de ese entonces, lo que movía la economía del mundo, diciendo: esto es una potencia, me caso y así hacemos llave, ya vería, sin importar lo que decía la Biblia, porque la Biblia prohibía eso. Las escrituras, él no podía hacer eso. Pero él dijo: pero a la final conviene. Y ahí muestra un asunto en mezclas. Y entonces uno diría: es por fe, hagámoslo para que se fortalezca la nación. Y le resultó. Pero no es fe, es miedo. Es miedo. Y por eso se casa con Jezabelita. Y en medio de eso reedifica Jericó. Porque el reedificar la ciudad le permitía tener un acceso, le permitía tener control económico. Es como que, te voy a colocar una ilustración muy sencilla. Es como si el Señor fuera destruido Panamá y el Señor dijera: no reedificar en el canal de Panamá. Y de pronto alguien dice: pero es que el canal de Panamá tiene entrada al Pacífico, entrada al mar Atlántico, conecta, no, hay que reedificarlo. Pero es que hay una maldición, Dios lo prohibió. No, pero económicamente no nos conviene. Reedifiquémoslo. Así se muera la generación de alguien. Y escogieron a él. Y él fue y dijo: bueno, hagámosle caso. Y vio morir a su primogénito. Vio cómo la palabra de Dios se cumplió. Y se le alza hombro a la palabra de Dios. Es un fracaso en la fe. Lo peor de todo es que este es el rey de Israel. Es el rey de Israel. Es la autoridad en Israel. Y viene conduciendo a toda la nación hacia allá, porque es un referente, porque es un modelo. Y nosotros nos alimentamos de los modelos, de los referentes. Por ahí veo a un señor tatuado hasta es uno de los influencers que tiene mucha plata y que por allá se mandó a hacer senos. Y son referentes. Y son muchas veces referentes. Cuando yo escucho hablar a los chicos que ven esto, ellos dicen: pero tiene harta plata, tiene harta plata, tiene harta plata. Entonces, de alguna manera hay una presión sobre eso, y probablemente el hombre no quería tener senos, sino que hagamos algún escándalo más para tener más suscriptores, porque es creador de contenido. Y estamos en una situación así, donde a través de muchas cosas que tienen que ver con lo económico, el enemigo va colocando allí sus maneras de cómo debe crecer la economía. Estoy seguro que muchas de las mujeres que hacen sus TikToks o que hacen en lo virtual mostrar su cuerpo, no lo hacen porque se sientan bien así, sino porque eso trae dinero. Es increíble cómo hay una influencia y cómo toda una generación está dando pasos hacia allá. Como que hoy la manera es: ten un canal, produce un material sin importar el contenido de este material para que tengas suscriptores, para que empieces a monetizar. Y lo importante es monetizar. Eso por darles un pequeño ejemplo. Pero es la misma situación. Frente a qué dice la economía, cómo traza el mundo el asunto de la economía. Ay, yo tengo que lograrlo, y comienza uno a ceder, aunque uno le hayan dicho de Jesús, quién era Jesús,
haya leído uno de los evangelios siendo niño. Esto le pasó a Acab. Ahora, miremos a Elías. Ahí está en el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Y lo primero que aparece de Elías después de su nombre, que significa Jehová es Dios, lo primero que aparece es lo que dice. Va a aparecer la palabra de un hombre. Dice lo que dice Elías. Creí, por lo cual hablé. Entonces podemos colocar su estructura de fe, o podemos entender su dimensión de fe en lo que él dice. Por eso vamos a analizar lo que dice. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Si te gusta rayar la Biblia, raya presencia, que esa es la de Dios, y raya estoy, que es presencia de Elías. Si no te gusta rayar la Biblia, entonces escribe ahí en tu cuaderno: presencia, Dios, estoy. Tú, tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu ser. Si tampoco te gusta escribir, entonces pégale a tu cerebro: presencia, estoy, presencia, estoy, presencia, estoy, presencia, estoy. Porque son las dos presencias ahí, la de Dios y la de Él. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Espiritualidad verdadera, la certeza de su presencia. No es teología, no es un versículo, es el saber, no es una información, es una convicción profunda de la presencia de Dios. En esa presencia estoy, en Él estoy. Esa certeza de la presencia, ¿qué debe dar? Búsqueda y conocimiento de quién es Él. Yo oro porque sé que Él está ahí y Él está acá. Una espiritualidad verdadera te da certeza de su presencia. Y el efecto de eso en la práctica es que tú oras. Cuando no oras, muestra que tu certeza de la presencia no es tan certeza, o porque simplemente ignoras su presencia. Es decir, está ahí, pero no le hablas. Puede que tú digas: tengo la certeza de que Él está aquí conmigo. Pues háblale. O sea, acércate y crece con Él. Ora con Él y escúchalo. Esa certeza de la presencia lo lleva a uno a orar, no solamente hablando, sino también a querer escucharlo mientras oras. Porque la oración es un diálogo, porque la fe verdadera te lleva a conocer a alguien. Y estamos hablando de la realidad de su presencia. La fe nace en la presencia del autor de la fe. Ahí. Sin espiritualidad verdadera no habrá fe genuina. Y entonces, al estar en la presencia, te encuentras con su palabra. Con su palabra. Elías no solamente iba allí a buscar experiencias místicas. Ten la seguridad que él también tenía su rollo. Podía leer Génesis, Éxodo, Levítico y escuchar a Dios mientras leía. Tú vas a la presencia de Dios con el santo libro. Y entonces, en una espiritualidad falsa, puedes leer y leer y leer la Biblia y jamás escuchar a Dios. O jamás conocer la mente de Dios plasmada en las Escrituras. Porque las Escrituras te llevan a entender cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Porque alguien dice: no, es que yo leo pero no lo escucho. Pero puedes entender que Dios aborrece los labios mentirosos. Entonces ya conociste algo de Dios.
¿Puedes entender que Dios aborrece a aquel que mete discordia entre hermanos? Es fácil entenderlo, ¿cierto? Puedes entender que Dios aborrece los pies presurosos para correr hacia el mal. Eso está en Proverbios. Entonces cuando tú vas allí, tú vas a decir: wow, Dios aborrece esto, y eso te lleva a conocerle. Espiritualidad genuina. Pero a veces vas a ver en el libro cómo Dios te dice cosas directas a ti y te confronta. Si eso no te ocurre, tu espiritualidad no es verdadera. Porque encontrarnos con su presencia es encontrarnos con Él y con lo que Él dice. Y de allí tú sales impactado. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Certeza de su presencia, reverencia por su presencia. Si el encuentro es genuino, si la espiritualidad es verdadera, se va a desarrollar en ti reverencia hacia Él, porque Él está ahí. Acab hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Hizo así. Él conocía el concepto de que Dios ve todo, pero nosotros sabemos que Dios es omnipresente, ¿cierto? Y es omnisciente. Pues eso debería desarrollar en nosotros una reverencia profunda hacia Él, porque ve todo lo que hacemos y sabe todo lo que pensamos y conoce las inclinaciones del corazón. Entonces, una espiritualidad verdadera, cuando tú vas a la presencia de Él y allí le dedicas tiempo, eso va a dejar de ser simplemente un concepto teológico para traerlo profundamente a lo más entrañable de tu vida. Y eso, si eso ocurre, eso va generando reverencia por su presencia. Y eso, si la certeza de su presencia te lleva a la búsqueda, la reverencia por su presencia te lleva a una conducta en el temor de Dios, que es diferente a una personalidad basada en el miedo. Una cosa es el miedo y otra cosa es el temor de Dios. Son cosas diferentes. Uno aprende mucho de los niños esto. Un día Joseph, contándome alguna situación, me iba a decir que un niño le dijo una grosería. Entonces yo le dije: cuéntame qué grosería te dijo el niño. Entonces Joseph dijo: es que me dijo que usted no... Yo: pero dime, tranquilo, es que dijo... Y yo: pero dime, tranquilo, que solamente cuenta, quiero saber qué palabra dijo. No, dijo: yo no quiero decir esa palabra. Eso es reverencia. Estaba aquí jugando fútbol y estaba en otro diálogo con otro niño. Y él le dijo al niño: yo nunca he dicho una grosería. Nunca en mi vida. Y Joseph nunca ha dicho una grosería. Y cuando dijo eso me impactó. Y en la noche oré por él y dije: Señor, y que nunca en su vida diga una grosería. ¿Por qué es esa conducta? Porque tiene temor de Dios, reverencia. Entonces cuando yo sé que Él está allí, que me está escuchando, no puedo. Debe generarse en una espiritualidad verdadera una reverencia. ¿Por qué? Porque siempre estoy en su presencia. Mira el peso de lo que está diciendo allí. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Todo el tiempo estoy en esa presencia. El domingo, el lunes, el martes, mañana, noche, todo el tiempo estoy allí, en esa presencia. Vemos a alguien que desde niño no se conformó con tener históricamente al Dios de las Escrituras, sino que lo buscó, aprendió quién era Él, sensibilizó sus oídos a Él, conocía la palabra de Dios y lo que Dios decía en su palabra, y conocía el mensaje de Dios para cualquier situación. Estaba ahí atento, sabía cuándo Dios le estaba hablando y cuándo no, y sabía a qué decirle no y a qué decirle sí, de qué alejarse y a qué acercarse. Él está diciendo: yo vivo en la presencia de Dios, y por eso que vivo en la presencia de Dios vengo a decirte esto. O sea, ese Dios me es testigo, ese Dios que me ve, que me escucha, en quien vivo y que vive en mí. Vengo a decirle esto. Ahí se ve su carácter,
Porque la espiritualidad verdadera va a afectar sí o sí el carácter. ¿Y qué se va a desatar en el carácter de una espiritualidad verdadera? Número 1, valentía. Porque pararse delante del rey y está en un contexto donde están matando a los profetas de Jehová. En medio de esta batalla de adoración a Baal y adoración por Jehová, vienen matando profetas al ciento. Como en la época de Pablo Escobar, 200,000 pesos por un policía. Allá era por una libra de harina, por profeta derribado. Había un edicto así. Estaban asesinando profetas. Y él va y se para delante del rey y le dice al adorador de Baal: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y suelta lo que vino a soltar: que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por su palabra. ¿Dice así? No. Dice por mi palabra. Parece orgulloso. No, es una convicción y una valentía muy fiera. Por mi palabra, por la palabra de Elías. Y eso tiene un peso. Esta valentía de carácter se nota en las decisiones en seguridad que él toma. Esa mañana no fue allí tembloroso: a ver, rey, le tengo un mensaje. Tú lo puedes ver entrando a la presencia del rey, porque está delante de su rey celestial, con paso firme. Y pronuncia un juicio. Y él no teme morir, Elías. Cualquier otro podía temer morir, él no. Porque tiene esta valentía, es seguridad ante la vida. Esta espiritualidad verdadera va a traer lo que dice el versículo 1, quedó claro, ¿cierto? En cuya presencia estoy. ¡Pum! Carácter valiente. Ahora, mira lo que nos permite ver los siguientes versículos frente a lo que es un carácter valiente, cimentado en la seguridad. Versículo 2. Anuncia el juicio, y el juicio es: no va a llover. En esta batalla por la fe verdadera, vengo a decirte que no va a llover. Acuérdense que Baal era el Dios que permitía la lluvia. No va a llover sino por mi palabra. He dicho, chao rey, se va. Y cuando sale, el Dios en cuya presencia está le habla. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces, en este vivir en la presencia y conocer la presencia de Dios, no solamente conoce la palabra de Dios, sino la autoridad de Dios. Porque la fe tiene que ver con la autoridad de Dios. Y esto muestra algo en su carácter, además de la valentía: la dependencia. Dependencia de la autoridad divina. La autoridad divina. Porque lo manda a esconderse. Dice: escóndete. Y no es escóndete por miedo. Viene una situación, van a empezar, el Señor sabe que van a empezar a buscar para matarlo. Y entonces dice: vamos a esconderte un ratico, vamos a hacerte invisible para tus enemigos. Y acá no sale corriendo de miedo. Él va y se hace donde el Señor le dijo: allí estarás protegido. Este esconderse no es un sal corriendo de miedo. Este escóndete es un protégete en mí, refúgiate en mí. Y se genera una dependencia porque conoce la autoridad de Dios y de su palabra. Y entonces él puede refugiarse cuando empezó la sequía. Él dijo: no habrá lluvia sino por mi palabra. Y las nubes se fueron. Y empezó la sequía.
Y allí dice Dios, yo he mandado, he dado la orden. Y es que es ilógico esto. Es ilógico. Yo he mandado, dice el versículo 4, a los cuervos que te den allí de comer. Beberás del río y los cuervos te traerán de comer. Y el cuervo es un animal de rapiña. Es un animal que no piensa en a quién le doy bocado. La naturaleza de un cuervo es tragárselo todo. Por eso dice el viejo y conocido refrán: cría cuervos. Eso sí ya lo saben, ¿no? Esta dependencia basada en la autoridad divina es dependencia de la vida y es dependencia del sustento. Es todo lo contrario acá. Acá es un temor frente a la vida y por eso vende todo y sacrifica lo más precioso que es la fe. Esta fe verdadera hace que él pueda depender. Y depender es estar confiado en la protección de Dios, de mi vida y de mi sustento. Jesús lo vino a decir después porque es que es una batalla. Él lo dijo en el Evangelio. ¿Por qué se afanan por la comida? Si te afanas por la comida, es porque tu fe está empezando a crecer. O si llevas mucho tiempo escuchando la palabra, has sido cimentado en una fe falsa. ¿Por qué te afanas por el vestido? ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido? Mira al Padre que alimenta a las palomas. ¿No vales mucho tú más que las aves? Algún animalista diría, no, somos igualitos. Es la corriente de este mundo. El Señor dice, no, tu vida vale más que la de las aves. Y mira los lirios del campo. Ve, sale esta tarde, haz la tarea, el mandato. Ve y mira las flores. Salte hoy a mirar flores. Y mira la pinta. Dirían los adolescentes de hoy, ¿no? Mira el outfit de las flores. Dice, Dios no te puede vestir mejor que ellas. Entonces, ¿por qué te afanas? Por la vida, por la comida. La vida es más que eso. En tu fe verdadera, en tu espiritualidad genuina, el temor por lo material tiene que ir disminuyendo. Sí o sí. Si no es así, es porque estás empezando. Y obviamente Dios va a empezar a minimizar ese miedo. Pero si ya llevas un tiempo siendo creyente y no has podido manejar la economía como Dios te dice que debes manejarla, es porque tienes una fe chiviada. Y por eso sigue tu vida en miedo en esa área. No va a llover. Y sale Elías. Y si yo le dice, ¿y ahora qué hacemos, viejo, si no llueve? No, dijo, vete al arroyo y yo mandaré cuervos. Y ya terminando, versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra. Entonces ves 3 cosas importantes en su carácter: valentía, dependencia, obediencia. Valentía, dependencia, obediencia. Entonces fue y leyó Malaquías e hizo todo lo que dice Malaquías. Fue y leyó los evangelios e hizo lo que hizo los evangelios. Fue y leyó la carta a los Corintios y vio las amonestaciones y hizo lo que fue y leyó el Salmo y hizo lo que dice el Salmo. Así de sencilla es y poderosa la fe. Porque el problema es oír y no hacer. Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras se puede erizar, puede llorar, puede decir, estuvo espectacular, qué bacano el culto, pero no lo hace. Le compararé al hombre que cuando vino la tormenta su casa cayó. ¿Por qué? Porque no estaba edificada sobre la fe. Pero aquel que oye y lo que oye lo hace, entonces vendrá la tormenta que sea y será inconmovible, porque tiene una fe verdadera. Aquí él oye e hizo. Muchas veces estamos como atraídos y queriendo las experiencias de quiero oír a Dios, una visión, una palabra, quiero que Dios me hable, pero nos quedamos en esa parte. Es oír y hacer.
Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Porque esa fe empieza con el oír en su presencia. Creo en su presencia y luego obedezco porque continúo en su presencia. Y el versículo 5 continúa. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne. El Señor no le dijo qué menú le iban a traer. Él simplemente llegó, después del camino, se tomó un vaso de agua en medio de la sequía. No montó un negocio donde decía vaso de agua 1000. Dijo, esto va a ser un negociazo, sino bebió y se quedó a esperar lo que Dios dijo que haría. Él no duda. ¿Sabes por qué? Porque él sabe quién es Dios. Sabe cuál es su autoridad de su palabra. Él espera. Y ese día, en la tarde noche, apareció el cuervo, los cuervos. Unos traían pan fresquito. ¿De dónde lo sacaron? No sabemos, pero lo traían. Y otros traían churrasco. Sobre barriga venía el otro. Así, del fino, del lomo fino. Allí. No, churrasco no traían porque no me podían comer la carne. Lo gordo. Traían de ese, el lomo fino que no tiene gordo, pero que es blanditico. Ese. Bien así. Venía a término completo, porque tampoco podían comer en 3/4, pero estaba rico. Y él comió pan, lo abrió, carnecita, un vaso de agua. Porque ese es Dios. Y él sabía quién es Dios. Él sabía que el Dios en cuya presencia él está, al cual él conoce, oye, es más que todo en la vida. Que no tiene por qué tenerle miedo a la vida, ni al sustento, ni al peligro, nada. Está tranquilo, que es un Dios que puede tender mesa para nosotros, aún en tiempos de sequía. Oremos. Padre, gracias. Padre, gracias. Sí, vamos a cantar algo conforme este hermoso grupo de adoradores nos dirigen. Pero quiero que hagas tu oración en este texto. Ora de acuerdo a este texto. Colócame el versículo 1, la parte que dijo Elías. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Cámbialo, Jehová por Jesús, es el mismo. En cuya presencia estoy. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y ora con esa frase, porque es la fe de Elías. Él vive y estoy en su presencia. Levántate, cierra tus ojitos, porque estás en su presencia. Estás en su presencia. No ignoramos su presencia. No ignoramos su presencia. En esta batalla por la fe, que es una batalla personal, debes luchar por una espiritualidad verdadera. Y esa espiritualidad verdadera se da por la certeza de su presencia. Y la certeza de su presencia te lleva a la búsqueda de su presencia. Por eso practícalo, busca su presencia aquí, hoy, ya, en este momento. Habla con Él, acércate a 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 Él. ¿Cómo te acercas a Él? Con palabras. Ve, vive el Señor Jesús, en cuya presencia estamos. Es más, nuestra cercanía es mayor que la de Elías, porque ahora su presencia está dentro de nosotros. Vive el Señor Jesús, que habita en mí, que vive dentro de mí. Habla con Él y dile que deseas desarrollar una espiritualidad verdadera. Si has ignorado su presencia, puedes decirle: perdóname por ignorar tu presencia. Perdóname por no orar, por no buscar tu palabra, por no buscarte a ti.
Y puedes empezar desde allí. Quiero buscarte con todo el corazón, porque hay una palabra maravillosa que dice: me buscarás y me hallarás, porque me buscarás con todo el corazón. Me buscarás y me hallarás, porque me buscarás con todo el corazón. Así que búscale en esta mañana con todo el corazón. Búscale. Búscale. Desconéctate de mí, cierra tus ojos y habla con Él. Y búscale con todo el corazón, porque Él está aquí. Él está aquí y no está jugando escondidas. Él está allí. Son a veces que a veces le ignoramos. Quiero ir a tu palabra. Quiero ir a la oración. Quiero ir a la oración. Y dile: Señor, quiero, además de la certeza de la presencia que me lleva a buscarte, quiero, Señor, desarrollar reverencia. Quiero una conducta, un carácter reverente, un carácter basado en el temor de Dios, en el temor de Dios, en el temor de Dios, en la reverencia a un Dios santo. Quiero conocer tu santidad. Quiero que me muestres mi pecado y que me ayudes a arrepentirme de mi pecado, a limpiarme continuamente, porque quiero una vida reverente, una vida reverente. Quiero un carácter basado en la valentía, en la dependencia y en la obediencia. Quiero valentía, quiero dependencia, quiero obediencia. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer de los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer de los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer de los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer de los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer de los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Así es, Señor. Nuestro trabajo es creer. Oramos para que una fe genuina se empiece a gestar y a crecer cada día más, Señor. Hoy empezamos una nueva serie, hoy empezamos un nuevo tema. Y no viene porque sí, tú sabes muy bien a
que estás apuntando, Señor, que estás tocando en nuestros corazones. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque ya no queremos ser de esos que tienen la fe quebrantada, de esos que tienen esa fe chiviada. Señor, queremos que tú construyas una fe real y verdadera en tu iglesia, Señor. Y confiamos en que tú lo harás. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Y que esta semana, Señor, podamos confiar en que al dar paso, Señor, tú estás allí también, trayendo lo que necesitamos, la provisión que necesitamos. Y en ese mismo ambiente. Así es, Señor. Es lo que queremos, bendito Dios. Sin perder el ambiente, ahí donde estás, toma tu ofrenda. No te estoy diciendo que des más de lo que tenías en tu corazón dar hoy, no. Te estoy diciendo que lo que vas a dar, dalo de manera correcta, dalo de acuerdo a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Porque muchas de las cosas del temor están asociadas con el miedo a la vida, el miedo a esa sensación, ese deseo natural de preservarnos, de nosotros mismos salvarnos. Dile a Dios: Señor, gracias. Toma tu ofrenda y dile al Señor, si has tenido miedo en tu economía, dile: Señor, quiero superar este miedo por una espiritualidad verdadera. Toma tu ofrenda y antes de traerla, deposita palabras en tu ofrenda. No vayas a traer tu ofrenda sin palabras de dependencia, de adoración. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué traes tu ofrenda hoy acá? ¿Por qué traes tu ofrenda? Dile al Señor: Señor, no quiero ser guiado por el temor. Acab fue guiado por el temor, pensando en comercio, pensando en economía, pensando en recursos. Edificó algo que no debía edificar, se casó con quien no se debía casar, tomó decisiones, edificó templos que no debía edificar, todo basado en el miedo. Dile: yo no voy a creer, yo no voy a besar los pies del dinero. Dile a Dios: yo no voy a construir templos diferentes al templo tuyo. Dile: yo no voy a tomar decisiones en mis sentimientos o en mi economía por el temor. Dile: no, Señor, yo hoy quiero darte ofrenda por amor, por obediencia, por dependencia, por gratitud, Señor. Padre amado, antes de que pasen, yo quiero orar, Señor, por las ofrendas allí representadas. Amado Dios, que en estas ofrendas, amado Dios, haya fe, haya gratitud, Señor, haya honra, bendito Dios, haya respeto, Señor. Porque el mundo utiliza el dinero para lo malo. Nosotros no nos vamos a dejar guiar por eso. Queremos que también el dinero sea santificado y que nuestra economía sea santificada, bendito Dios. Gracias, Señor. Ahora, con alegría del corazón, pasa adelante y deposita tu ofrenda, tu sobre, tu gratitud. Es tu corazón lo que va allí, es tu vida lo que va allí.
invito a Nelson y a Martica que me esperen un momentico ahorita. Dios los bendiga. Abajo ahí, empanadita. Trabajo es creer y abrazarme a la